Hola, esta es una refutación a la defensa del aborto legal presentada por Dana. A continuación, voy a refutar las 3 conclusiones a las que Dana llegó. Esto se sostiene en parte con la conclusión del planteamiento 1, cuando dice que las 2 características más importantes para determinar si es un ser humano son que pertenezca a la especie de Homo sapiens sapiens y que tenga actividad cerebral. Primero se determina la especie sabiendo el cariotipo, y el cariotipo está directamente en los gametos de los progenitores, así que en el momento de la concepción ya se sabe a qué especie pertenece ese concepto. Así que para el momento en que la mujer se haya dado cuenta de que está en embarazo, pues ya se cuenta con esta característica. Segundo, actividad cerebral. Sobre esto ella dice, no es tanto la sintiencia lo que debería marcar la inflexión en la ética de la práctica, sino una etapa anterior al comienzo de sinapsis dentro de la placa cortical. Y es bastante enfática el decir esto de dentro de la placa cortical, porque si vamos a ver cuándo tienen lugar las primeras sinapsis, sencillamente no conviene, porque es en la semana cuarta o quinta. Revisemos cualquier libro de embriología, como estos. Hacia la cuarta semana del desarrollo aparecen los núcleos de los 12 nervios craneales. Luego, hablando ya del sistema nervioso simpático, los ganglios paravertebrales se unen mediante fibras para formar los troncos simpáticos derecho e izquierdo, que son los ganglios en cadena. Todos ellos provienen de las células de la cresta neural en la región torácica que migran durante la quinta semana. Las fibras simpáticas preganglionares se originan en los cuerpos celulares desde la médula espinal, desde T1 a L1, salen por raíces ventrales, entran en un nervio raquídeo, luego en una rama primaria ventral y casi de inmediato en un ramo comunicante para llegar al tronco simpático. Una vez allí, forman sinapsis con el segmento donde entran. Ascienden o descienden por ella para hacer lo mismo en las neuronas craneales o viscerales, aunque aquí también aclaran que puede cruzar los troncos sin llegar a formar sinapsis, pero algunas sinapsis habrá. Y resulta que estas sinapsis, inicialmente fuera de la placa cortical, son necesarias para que luego las de la placa cortical sucedan. No es como que la placa cortical aparezca ahí de la nada y la sinapsis también, no. Y de la misma forma, para que ocurran las sinapsis en la semana quinta, debió ya tener un proceso previo de formación del sistema nervioso central, que si determinamos desde dónde empieza, pues iría con la neurulación, el neuroectodermo, más o menos tercera semana, que a su vez el neuroectodermo surge del ectodermo, que surge aún más temprano en la misma tercera semana, y que a su vez ha necesitado otros procesos anteriores para diferenciarse, con lo cual esa etapa anterior al comienzo de sinapsis dentro de la placa cortical, pues Dana nos lleva a los momentos en la semana 4 o 5 donde suceden las primeras sinapsis, e incluso a la semana 3 donde se comienza a formar el tejido que le dará origen al sistema nervioso central. Así que para el momento en el que la mujer se haya dado cuenta de que está en embarazo, pues ya se cuenta con esta característica también. Con lo cual, incluso en el periodo embrionario, es considerado como ser humano, según las mismas características que Dana nos dio. Ahora, si en la fecundación algo sale mal y se vuelve un embarazo molar, por ejemplo, pues bro, lo siento. Sí, o sea, te moriste. A ver, que un embarazo molar haya llegado a ser un embarazo molar no quiere decir que antes lo que había no haya sido humano, sino que hubo un proceso anormal que llevó a la posterior muerte del ser humano en gestación. Bueno, pero igual Dana dice que es que nadie tiene la verdad absoluta y que son definiciones operacionales. Y ok, definiciones operacionales, definiciones que permiten utilizar la información disponible para legislar de manera en que se reduzcan los daños. Legislar de manera en que se reduzcan los daños. Con eso no solo estoy de acuerdo, sino que en sí representa lo que varias constituciones han hecho. Artículo 49, Constitución Política de la República del Ecuador. En la selección de los grupos vulnerables, reconoce 2 grupos de derechos. El que dice que los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. Es decir, sí, Dana, a cada edad se corresponden derechos y deberes distintos. Lo que es inalienable, como lo dicta la teoría del derecho natural, por ejemplo, son los derechos humanos fundamentales. En la Constitución de la República Federativa de Brasil también se encuentra especificada la inviolabilidad del derecho a la vida, entre otros derechos fundamentales. En la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, de la misma forma, se reconocen los derechos humanos y también se puede evidenciar
la distinción de estos frente a otras normas relativas. Además, en el apartado 25 del artículo 123, que dicta que el patrón está en la obligación de hacer lo posible para garantizar la salud y la vida de los trabajadores, se incluye al producto de la concepción en el grupo de elementos, por decirlo de alguna forma, que deben ser protegidos, siendo que la mujer que trabaja pues esté en estado de embarazo. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo mismo. En el capítulo 3, artículo 43, se establece que el derecho de la vida es inviolable. En la Constitución de la Nación Argentina sucede algo un poco diferente, y es que cada provincia tiene su propia constitución, tengo entendido, pero deben respetar lo que dice la Constitución Nacional. Y esta sencillamente dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, siendo este protegido por la ley en general desde el momento de la concepción. Aunque dan aquí ese agarre de este artículo para decirlo en general y para otras cosas como para decir que ese artículo está hecho dentro de un contexto muy específico, cosa que nunca dice qué contexto específico, y que no tiene por qué ser necesariamente relacionado con la protección del feto como ser humano, sino con derechos hereditarios. Y sí, esto se corresponde con la segunda parte, con el adquirir derechos como si ya hubiesen nacido, ¿no? Lo de heredar. Pero si entendemos solamente esto, estamos dejando de lado la gran obviedad, y es que, miremoslo así, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Desde la concepción existen personas, por lo tanto, desde la concepción se tiene derecho a que se respete su vida. Además, puede adquirir derechos como si ya hubiese nacido, que ahí entra lo de heredar. Afirmar esto es lógicamente válido, además de que si no estás vivo y si no se garantiza el derecho a la vida, difícilmente se podrá garantizar los demás derechos. Por cierto, aquí Dana se refiere a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un fallo emitido y pues tomarle en general para decir que no constituye un derecho absoluto y concluir entonces que por esto no se defiende el inicio de la vida desde la concepción. Y pues sí, no es un derecho con carácter absoluto o relativo, es general. O sea que el principio general es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos otorga una amplia protección a la vida humana desde la concepción. Y sobre esto, la Corte afirmó que la adición de la frase en general no significa que hayan querido cambiar el concepto de derecho a la vida desde la concepción, y que si bien las implicaciones jurídicas son diferentes en ambas cláusulas, tampoco es que hayan especificado cuáles son esas implicaciones de una y otra fórmula. Pero si recordamos esa autonomía que tienen los países para legislar, se sostiene que el en general le otorga a cada estado resolver si la vida comienza y merece la protección desde el momento desde la concepción o en algún otro momento anterior al nacimiento. Pero la Constitución en general sí lo toma desde el momento de la concepción. Finalmente, en la Constitución Política de Colombia encontramos el reconocimiento del derecho a la vida como derecho inviolable. Además de que en el Código Civil se hace una distinción entre, por un lado, la existencia legal de las personas que ocurre al nacer y, por otro, la protección al que está por nacer, donde se especifica que la ley protege la vida del que está por nacer. Así que sí, Dana, se usan términos operacionales para legislar de manera en que se reduzcan los daños. Es por eso por lo que estas y otras constituciones tienen como fundamento el respeto y la protección de la vida, siendo que la vida es la base para que los demás derechos puedan tener sentido. Aquí entra en juego todo lo de la jerarquía, por así decirlo, de los derechos, y algo curioso es que hay personas, bueno, no curioso, más bien incoherente, ridículo, absurdo, estúpido, y es que algunas personas como Dana dicen estar de acuerdo con las ideas libertarias y bueno, en realidad el liberalismo parte de esa defensa por la vida, ¿no? Por el derecho a la vida, a pesar de que hayan teóricos que digan lo contrario. Les dejo aquí este artículo donde pueden leer sobre el aborto y liberalismo si les interesa. No lo voy a ampliar en este video porque no es el tema, pero pues nada, si quieren que haga un video al respecto, pues me dicen. Bueno, retomando, si tenemos en cuenta que el derecho fundamental y que prima sobre los demás derechos es el de la vida, validando ese derecho como inherente, irrenunciable, inalienable y digno de ser protegido desde la concepción, decir que la autonomía sobre el propio cuerpo de la mujer vale más que una vida tisular, por muy genoma humano que tenga, es insostenible. Dos cosas. Primera, porque el derecho a la vida prima sobre la libertad o incluso calidad de vida, suponiendo que el bebé le va a complicar la vida terriblemente. Y dos, porque no se trata de una vida tisular con genoma humano.
O sea, no es un tejido y ya. Decir que el producto de la concepción, el blastocisto o el embrión es una vida tisular y ya es algo ridículo, por más que se diga que se tenga el genoma humano. ¿Por qué? Porque son varios tejidos que se están desarrollando para formar órganos, que tampoco están por ahí tirados a su suerte, sino que se van a unir para formar sistemas pertenecientes a un ser humano, a una unidad que se formó con estos tejidos. Esto de vida tisular es como la evolución del solo es un cúmulo de células. Entonces, con esto se refuta la última conclusión del video de Dana. Bueno, este es como más tierno. Evaluemos las consecuencias de este razonamiento que plantea que un acto debe ser legalizado porque hay muchos afectados e incluso muertos a causa de este. Veámoslo así: la salud y o vida de algunas personas que se pueden ver afectadas. Entonces hay que legalizar para que por lo menos cuando la gente se garantice que no expongan ni su vida ni su salud. ¿Se entiende? O sea, la salud y o vida de algunas personas que roban se pueden ver afectadas. Entonces, pues hay que legalizar el robo para que por lo menos se garantice que pues, los que roben no expongan su salud y su vida, ¿ya? Suponiendo que, no sé, en un intento de robo salga otro man y los apuñale por ahí y pues termine el ladrón mal, ¿no? Gajes del oficio, pobrecitos, ven, se exponen la vida, hay que legalizar el robo. El punto aquí es que legalizar algo porque baje la mortalidad o morbilidad por esto es absurdo, y más aún cuando lo que se quiere legalizar es el asesinato de un ser humano. Sencillamente el razonamiento que se plantea en la conclusión lleva consecuencias extremadamente negativas y peligrosas, por lo tanto se refuta y ya está. Ve, ¿Qué? estaba pensando. ¿Qué? No, pues que el Estado como que gasta mucha plata con la gente que mata, o sea, que hay como mucho asesino, sí, que investigar, que abogados. Por ejemplo, cuando pues la persona no tiene cómo pagar, le da un abogado de oficio, sí, y todo eso al Estado le sale muy caro. Además de que luego es otra boca que alimentar en la cárcel por unos, ¿qué? De 13 a 25 años. Eso es mucha plata. Ay, mano, ¿sabe qué? ¿Qué? Tienen es que legalizar esa vuelta, o sea, piénselo. La persona igual pues ya se murió, o sea, legal o ilegal, eso pasa, es una realidad. La gente mata, sí, y pues el resultado es el mismo, solo que si es legal, la persona no se tiene que andar escondiendo ni nada, sigue produciendo, va a su trabajito normal, nadie lo anda buscando y pues el Estado no gasta plata. Sí. Y ni hablar de lo que se ahorraría cuando a veces al man le toca ahí dejar la vuelta a medias porque alguien casi lo pilla. Muchas veces se llevan a las víctimas en ambulancias y todo el show. O sea, eso gasta también plata. O sea, se gasta en transporte y en recursos del hospital y todo eso. Y todo eso para que a veces hasta se mueran. Sí. No, o sea, ¿sabe qué? Debería legalizarse el homicidio porque es económicamente más eficiente que tratar las complicaciones a las consecuencias por este. Esto es más de lo mismo. La aplicación en situaciones similares del razonamiento planteado por la conclusión trae consecuencias absurdas. Este posible ahorro planteado por Dana, esta perspectiva utilitarista, se sostiene que porque sale más barato, en otras palabras, abortar antes que costear las complicaciones de abortos clandestinos, como si no hubieran complicaciones en ambientes relativamente más seguros. Bueno, y para refutar esto ni siquiera es necesario evaluar qué es más barato. O sea, lo puedes hacer, pero yo sencillamente paso a hacer esto porque aquí no se trata de si se debe ahorrar presupuesto estatal o de cómo hacerlo. Se trata de evitar que el asesinato de seres humanos en vida intrauterina sea legalizado. Y mira, podría ser que se haga un ahorro hasta del 110%, que sencillamente esta perspectiva no debería ni siquiera considerarse, sencillamente porque no deberíamos estar dispuestos a negociar la legalización de una práctica cuando esta le cuesta la vida directamente a un ser humano. Y bueno, si de ahorrar a como se dé lugar se tratara, pues también debería justificarse el asesinato sistemático de personas en estado de calle. Y normalmente estas personas no tienen seguro de salud ni dinero para pagar sus propias consultas de manera particular, y pues es el Estado quien les paga a los hospitales, por ejemplo, cuando una persona así llega a urgencias porque, qué sé yo, porque lo atropellaron y tienen que operarle una pierna. Y no, esto es algo absurdo, también ridículo, inhumano, y para nada debe ser una práctica apoyada, al igual que el aborto. Y es así como simplemente refuto la primera conclusión del video de Dana,
y la última que presento en este video. Y bueno, ya me aburrí. Bye.